Grandiosa es tu fidelidad. Trabajas en el pecador. Nos guías por corrientes a tu gracia. Y nada nos podrá apartar. Y recuerda tu pueblo, recuerda tus hijos, recuerda tus promesas, Dios. Tu gracia en mí me basta, Señor. Tu gracia, Señor, es para mí. Grandiosa es tu justicia, Dios. El débil al fuerte guiará. Nos guías en el canto de redención. Tu pueblo canta junto a ti. Y recuerda tu pueblo, recuerda tus hijos, recuerda tus promesas, Dios. Tu gracia en mí me basta, Señor. Tu gracia, Señor, es para mí. Tu gracia en mí me basta, Señor. Tu gracia, Señor, es para mí. Y recuerda tu pueblo, recuerda tus hijos, recuerda tus promesas, Dios. Tu gracia en mí me basta, Señor. Tu gracia, Señor, es para mí. Tu gracia en mí es el cielo aquí, Señor. Tu gracia, Señor, es para mí. Tu gracia, Señor, me cubro con tu amor. Tu gracia, Señor, es para mí. Es para mí. No me dejes olvidar el lugar en donde estaba. No me dejes olvidar la soledad que me rodeaba. Cuando vagaba sin ti, cuando anhelaba vivir. No me dejes olvidar el lugar en donde estaba. Cuando me faltabas, sé que en ti tengo esperanza, el manantial de fe que me da paz, me da confianza.
dejes olvidar esa paz que me brindaste. No me dejes olvidar el perdón que me otorgaste. La gracia que recibí es la que me hace vivir. No me dejes olvidar el lugar en donde estaba cuando me faltabas. Sé que en ti tengo esperanza, el manantial de fe que me da paz, me da confianza. Sé que en ti tengo la fuerza, el aire y el calor que me da vida y me sustenta. Sé que en ti tengo esperanza, el manantial de fe que me da paz, me da confianza. Sé que en ti tengo la fuerza, el aire y el calor que me da vida y me sustenta. Y si me olvido de ti, se acaba todo. Y si me olvido de ti, se acaba todo. Hola, bienvenidos a Café. Estamos en nuestra serie La Armadura de Dios y ya estamos entrando a la tercera semana de este interesante tema. Esta idea de la armadura de Dios aparece en una carta que escribe Pablo a los creyentes en Éfeso. Allí él instruye sobre todo lo que son las bendiciones, los privilegios que tenemos en Cristo, pero al final de la carta lanza un recordatorio, una advertencia, que es tanto para la iglesia en Éfeso, pero que también es para nosotros el día de hoy. Y este recordatorio es el que no debemos olvidar, que estamos en medio de una batalla de tipo espiritual, que hay un enemigo que quiere nuestra destrucción. Y es allí, en este contexto de recordarnos la batalla en la cual estamos, que Pablo usa esta metáfora, la metáfora de la armadura. Pónganse toda la armadura de Dios. Esta armadura, como hemos dicho, es la provisión de Dios para nosotros, de tal manera que podamos estar firmes en esta batalla. La semana pasada vimos la primera parte de la armadura, que es el cinturón de la verdad. Y debemos ponernos el cinturón de la verdad, o como lo dicen versiones más antiguas, ceñir nuestros lomos. Y esto básicamente significa estar listos, estar preparados para la batalla. Y este cinturón, ceñir los lomos, está seguido del concepto de verdad. Es el cinturón de la verdad. Y esto es muy importante, porque en el uniforme militar de la época, el cinturón era el fundamento sobre el cual se armaba toda la armadura, y la verdad es de la misma manera algo fundamental en nuestras vidas. Decíamos que para nosotros la verdad no se trata solo de conceptos o doctrinas, sino que es en primer lugar una persona, y esa persona es Jesús. Y claro, está su palabra y todo lo que Él ha enseñado, y eso es vital para nosotros. Al mismo tiempo, decíamos que esta verdad está asociada con honestidad, sinceridad y veracidad. La veracidad con que debemos vivir nuestras vidas en Cristo, como un testimonio de la verdad. Ahora, este cinturón de la verdad es el que nos prepara para la batalla. Pero recuerden que el pasaje nos habla de toda la armadura de Dios, no una parte, ni siquiera se habla de un orden de importancia. Todas las partes son importantes y se complementan entre sí. Así que esta enseñanza de las Escrituras se debe ver como un todo. No expónganse algunas partes de la armadura o elijan su parte favorita. Hay que entenderla toda y usarla toda. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a leer nuevamente el pasaje para volver a captar el contexto y luego nos concentramos en la nueva parte de la armadura de Dios que veremos hoy. Vamos nuevamente a Efesios 6, 10 al 14, pero esta vez vamos a leer la nueva versión internacional. Efesios 6, 10 al 14 en la NBI o nueva versión internacional, que dice así. Por último,
Fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia. Efesios 6, 10 al 14. Muy bien, entonces llegamos a esta expresión donde nos habla de la coraza de justicia. Recuerda en primer lugar que el verso 14 empieza diciendo fortalézcanse en el Señor, o en otras versiones defiendan su posición. Así que esta parte de la armadura es también defensiva. Tiene que ver con mantenernos firmes en el lugar que estamos. Crear una especie de fuerte, de barrera, de resistencia, que en términos espirituales sería justamente estar firmes en Cristo. Firmes espiritualmente. Firmes en lo que Dios quiere y anhela para nosotros. Y para lograr esto, Dios nos provee, nos da el cinturón de la verdad y la coraza de justicia. Nos enfocamos una vez más en la metáfora que Pablo usa. Debemos reflexionar en lo que era la armadura del soldado romano de aquella época. La coraza es una parte de la armadura que va en toda la zona del pectoral del guerrero. Ahora, habían variedades de ella. Tenemos, por ejemplo, una coraza que tenían los romanos hecha de una cota de malla de anillos entrelazados de hierro o bronce. Le llamaban la lórica amata. Había otra variante, que era aquella coraza que estaba hecha a partir de escamas, pequeños trozos de hierro o de bronce que estaban cosidas y se creaba toda una armadura. Luego tenemos tal vez la más típica, la famosa de las armaduras romanas, que era utilizada por las legiones, la guardia pretoriana. Esta coraza estaba creada a base de bandas de hierro o bronce, ¿no? Se llamaba la lórica segmentata, ¿no? En segmentos, clásica en las películas. Incluso había una variante que estaba reservada para lo que son los rangos superiores, hechas de bronce o incluso cuero. Y lo interesante es que esta coraza imitaba la musculatura masculina, era la lórica musculata. Esa sería la favorita de Instagram seguro, ¿no? Así que había varias de estas corazas. Ahora hemos hecho un viaje al pasado viendo todas estas diferentes corazas para darnos cuenta que todas tenían algo en común. Estaban destinadas para proteger lo que se conoce como los órganos nobles, los órganos blandos, los órganos vitales. No era solamente el pecho, porque venía desde el cuello hasta los muslos, incluso protegiendo partes de la espalda. Por lo tanto, protegían el corazón, los pulmones, los riñones, las entrañas de la persona. Tal vez el equivalente moderno sería un buen chaleco antibalas, de esos que son bien grandes, que cubren la parte de atrás, de adelante. Un chaleco antibalas podría ser un equivalente moderno. Ahora, si estas partes del cuerpo eran fácilmente atacadas, digamos, por cortes, flechas, golpes de espada, no había mucho que pudieras hacer. Así que era de suma importancia que pudieras defender esta parte del cuerpo en la batalla. Esto es muy interesante. Porque recuerden que aunque el contexto es la cultura romana y era lo común a la época, los oyentes y el mismo Pablo venían de un trasfondo judío, hebreo. Claro que ya los gentiles estaban siendo añadidos al pueblo de Dios, pero la herencia hebrea era innegable. Y en la cultura hebrea, estos órganos, sobre todo las entrañas, tiene que ver con las emociones, tiene que ver con los sentimientos, el corazón también, pero tenía que ver también con la mente, la forma de pensar, razonar. En el mundo griego, que también era una gran influencia entonces, el corazón se asociaba con las emociones, con los sentimientos, con las inclinaciones, los afectos. Así que en la metáfora de Pablo, esta coraza nos protege en el ámbito de lo que sentimos, de lo que experimentamos, nuestras emociones, nuestras inclinaciones. Y en todo esto es esencial que esté presente la justicia de Dios. Esta coraza que va a proteger nuestra integridad como personas es la justicia de Dios. La coraza, por último, defiende el mismo corazón de la persona. Ahora, no cabe duda que estamos en una batalla por nuestro corazón. Satanás trata de destruirnos en el nivel de las inclinaciones de nuestro corazón, nuestros afectos.
nuestras emociones, nuestros sentimientos. Es un terreno peligroso, aún para el cristiano que tiene la mejor doctrina. Y vamos dándonos cuenta lo importante de esta coraza, de esta parte de la armadura. Y vamos a ir avanzando hacia aspectos prácticos, pero vamos a poner primero el fundamento. Si la coraza que protege las áreas más delicadas y susceptibles de ser atacadas es la coraza de justicia, entonces vale la pena preguntarnos, ¿qué es esta justicia? ¿De qué tipo de justicia estamos hablando? Cuando pensamos en las palabras que se usan en el Nuevo Testamento, debemos recordar que estas palabras encierran un concepto espiritual y el uso común que damos hoy a las mismas palabras a veces podrían confundirnos o podrían incluso estorbarnos un poco para entender toda la dimensión del concepto bíblico. Porque hoy en día cuando pensamos en justicia, pensamos por ejemplo en tratar bien a una persona, ¿no? Decimos que hay que ser justos con los demás, no hay que ser injustos. Darle a las personas lo que merecen por su trabajo o su labor, por ejemplo. Obviamente cuando pensamos en justicia, también pensamos en términos legales. Tenemos el Palacio de Justicia, aunque algunos le llaman el Palacio de la Injusticia. Tenemos a los jueces y todo el sistema de leyes y frente a un delito, una estafa o un problema legal, todos esperamos justicia. En el original, esta palabra justicia es dikaiosune, es una palabra en griego y que puede traducirse tanto como justicia, pero también como rectitud. De hecho, en algunos idiomas le dicen rectitud a esta palabra, la coraza de la rectitud. En el concepto griego estaba ligada más al aspecto legal. Tiene que ver con una aprobación judicial. En un sistema judicial se declararía a una persona recta o se declararía una persona justa o inocente de lo que se le acusaba comúnmente, ¿no? Por eso que para la mentalidad hebrea, la justicia viene a ser el estándar que Dios reclama para que las personas sean aceptables para Él. La justicia viene a ser el estándar que Dios reclama para que las personas sean aceptables para Él, para que sean declaradas justas, para que sean declaradas rectas, para que sean declaradas correctas. Y aquí empiezan todos los problemas. Porque ¿quién puede llegar a ese estándar? Era obvio para ese momento que ni judíos ni gentiles eran capaces de ser justos en todo el sentido de la palabra. Porque el estándar de Dios es muy alto. ¿Y por qué es tan alto? Porque está directamente asociado con quién es Dios y su carácter. Dios es perfecto, puro, santo, 3 veces santo. Por eso es que otro pasaje en Romanos 3:10 es tan lapidario, ¿no? Porque los judíos religiosos y gran parte del pueblo justamente estaban en ese intento vano de lograr ser aceptados por Dios por su propia justicia, su propia rectitud. El legalismo viene a ser parte de ese intento de alcanzar a Dios. Y entonces, claro, venían los gentiles y entonces los judíos veían a los gentiles como ellos son los injustos, pero nosotros sí somos justos. Pero Pablo en Romanos 3 dice lo siguiente, vamos a leer del 9 al 12, vale la pena, es un pasaje que debes haberlo escuchado muchas veces. Romanos 3, 9 al 12 en la NBI dice así: ¿a qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Así está escrito. No hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Y aquí Pablo está tomando muchas ideas de los salmos, pero las aplica de manera universal a todos los hombres, incluidos los judíos. No hay un solo justo. Porque esta justicia de la que nos habla el Nuevo Testamento no es la justicia humana. Humanamente hablando, si no cometes ciertos crímenes o actos terribles o ilegales, de alguna manera puedes lograr estar en el estándar humano de ser una persona que podríamos llamar justa, correcta, recta. Pero frente al estándar de Dios las cosas son muy diferentes, es muy distinto. Ahora, si vemos el panorama, hasta aquí se ve sumamente complicado, se ve difícil. El ser humano, tú y yo, hemos sido diseñados para tener comunión con Dios. Hemos sido creados para relacionarnos con Dios. Tenemos un vacío en el corazón que tiene la forma de Dios. Y queremos relacionarnos con este ser superior que da vida y forma a todo. ¿Y cómo tratamos de hacerlo? ¿Cómo tratamos de solucionarlo? Una manera es construyendo leyes, demandas, sistemas religiosos, tratando de elevarnos a nosotros mismos para ver si nosotros, por nuestras fuerzas, podemos llegar a este Dios. Pero es inútil.
Solo conseguimos frustración y ansiedad y legalismos y autorrectitud. La otra forma en que lo intentamos también es muy mala y peligrosa, es bajando los estándares de este Dios. Y al hacerlo, lo devaluamos, lo volvemos un Dios a nuestra imagen, a nuestra semejanza, permisivo, tolerante al pecado, contaminado por nuestros pecados. Por eso es que muchos sistemas religiosos en la historia, y debes haberlo visto, han terminado cayendo en prácticas incluso que se pueden llamar depravadas. Y el enemigo, recuerda que hay un enemigo, estamos en una batalla, celebra nuestra derrota. Si somos los que estamos tratando de alcanzar en nuestro esfuerzo la santidad, la perfección de Dios, nos acusa cada vez que fallamos, haciéndonos sentir miserables. Y si hemos degradado a Dios, se deleita con el engaño en que hemos caído. Así que estamos frente a un dilema. Y allí es donde Dios revela las buenas noticias. Él ha provisto un camino. Recuerda que todo este escudo es la provisión de Dios para nosotros. Toda la armadura de Dios, no solamente, bueno, estamos hablando de escudo, estamos hablando de la coraza hoy, pero la armadura entera es la provisión de Dios para nosotros. Y esta provisión es Cristo. Cristo es la justicia de Dios. Ya lo hemos explicado muchas veces, pero siempre es oportuno. Jesús fue el único que logró el estándar de Dios, perfecto, santo, sin pecado alguno, y por lo tanto Él era perfectamente aceptable delante de Dios, a diferencia de nosotros. Y lo que hizo fue este maravilloso intercambio en el cual, siendo Él justo y perfecto, toma nuestro lugar como injustos. Como dice Pedro en su carta, 1 Pedro 3:8 dice así: porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. 1 Pedro 3:8. Y luego mira lo que dice 2 Corintios 5:21. Al que no cometió pecado alguno, era perfecto, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en Él recibiéramos, ¿qué cosa? La justicia de Dios. Ahora esto es extraordinario, porque ya no se trata entonces de nosotros impulsándonos para tratar de llegar a Dios por nuestra propia justicia o de degradar el estándar de Dios, sino que Dios mismo ha provisto un camino que es Cristo, nuestra justicia. En esta justicia que Dios ofrece no entra nuestro esfuerzo, es un regalo de Dios. Lo que nosotros hacemos es aceptarla por la fe en Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros. No es nuestra justicia, es una justicia que nos es imputada a nosotros, que nos es otorgada a nosotros, que es hecha efectiva a nosotros. Y lo vimos hace un tiempo, cuando estábamos reflexionando en Filipenses. ¿Recuerdas? En Filipenses 3:9 dice así, Pablo está hablando y dice: no quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Así que la primera manera en que actúa esta coraza de justicia, que ahora entendemos que se trata de la justicia de Dios, no la nuestra, es dándonos la certeza de sabernos justos, justificados delante de Dios. Y esto es una tremenda defensa frente a las acusaciones del diablo, porque cuando Dios nos ve, cuando Dios te ve a ti, cuando Dios me ve a mí, Él ve a Cristo y su justicia. Y antes de seguir con la segunda parte de ese tema de la coraza de justicia, ¿qué tal si cantamos justamente algo que tiene que ver con este maravilloso intercambio, este glorioso intercambio, el justo por los injustos? Cantemos juntos esta canción. vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó
Qué maravilla lo que Dios ha hecho por nosotros. Nos provee esta maravillosa coraza de justicia, la justicia de Dios. Sin embargo, el pasaje nos habla de ponernos la armadura no como algo que sucede una sola vez en la vida, sino como un hábito constante. Ponerse la armadura de Dios cada día. Y si ya tenemos esta posición de ser justos en Cristo, ¿de qué manera es que podemos seguir poniéndonos esta coraza? Lo que sucede es que esta justicia de Dios, si bien es cierto, es algo culminado, totalmente terminado, ya está, es algo que ha sido llevado a cabo por Cristo. Esta justicia nos permite ahora vivir en ella, vivir en esa justicia, caminar en esa justicia. Quiere decir que debemos vivir en la práctica lo que ya tenemos en Cristo. Debemos vivir en la práctica lo que ya tenemos en Cristo. Esto es lo que llamamos el proceso de santificación. Y esto nuevamente es algo que Dios provee para nosotros. Es Dios mismo dándonos la posibilidad de caminar en su justicia. No en nuestras fuerzas, sino con los recursos que vienen de Él. Pero requiere de nosotros el caminar en fe con esos recursos que Él provee. Es en esta línea que Pablo afirma en la misma carta de Efesios, en el capítulo 2, lo siguiente, el capítulo 4, Efesios 4:24 dice así: y vestíos del nuevo hombre, y tú no te vistes solamente una vez al comienzo de tu vida, te vistes cada día, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, mira, en la justicia y santidad de la verdad. En la justicia y santidad de la verdad. Ve que la justicia asociada con la santidad y todo en el marco de la verdad. Recuerda que esto empieza con el cinturón de la verdad. Así que estamos hablando de una dinámica de vida, un caminar con Dios, donde somos revestidos de su justicia cada día. Y aquí estamos llegando al fondo del tema. Tenemos la justicia de Cristo, Él ya lo hizo, nadie puede quitarnos eso, el enemigo no puede acusarnos porque Dios cuando nos ve por medio de Cristo. Pero para mantenernos firmes en la batalla, debemos aplicar los principios de justicia a la vida diaria. Como ya hemos dicho, no hay lugar para decir, no, yo ya tengo la justicia de Cristo, entonces no importa lo que haga con mi vida. De ninguna manera, no podemos pensar así. Y aquí es donde la ilustración y la metáfora de la armadura nos puede ayudar. Porque sabemos que una armadura es eficiente en la medida que sea usada correctamente o que te la pongas. Y cuando no se hace buen uso de la armadura, no puede funcionar adecuadamente. Entonces tenemos la justicia de Dios en Cristo, pero hay factores que pueden de alguna manera interferir en su efectividad, como esa coraza que nos va a proteger. Y vamos a ver varios pasajes aquí rápidamente. Por ejemplo, un factor sería el ser descuidados. Fíjate en 1 Pedro 5:8. Dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que si no estamos alertas, si no estamos con cuidado, obviamente vamos a ser devorados por el enemigo. Manténganse alertas. Entonces el descuido puede interferir. Otro problema que puede interferir, la incredulidad. Fíjate en Hebreos 3:12, dice lo siguiente: cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. La incredulidad, falta de fe en la palabra de Dios puede llevarnos por ese camino que no es el camino de la justicia. Otro caso podría ser abusar de la gracia, o como lo llamaba Bonhoeffer, esa gracia barata. Esto está en el famoso pasaje de Romanos 6:1-2, que dice así: ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Eso tiene que ver con esa, no el pecado ocasional, tiene que ver con una práctica constante deliberada en el pecado. Cuando estas cosas están presentes en nuestras vidas, nuestra capacidad de mantenernos firmes y de vencer al enemigo decrece de inmediato. Cuando toleramos el pecado, nos rehusamos a perdonar, o nos apoyamos en nuestra propia justicia, o dejamos que nuestra vida se llene de cosas que nos alejan de nuestra relación e intimidad con Dios, estamos de alguna manera quitándonos la coraza de justicia en la vida diaria y su habilidad y su capacidad de protegernos. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, vamos a ver algunos pasos prácticos. Queremos ser prácticos hoy, que son importantes para vivir en esta justicia de Dios. Ya lo tenemos la justicia, pero recuerden, aún estamos en un proceso de santificación donde Dios está trabajando en nosotros. No son nuestras fuerzas, son los recursos de Dios, es la justicia de Dios que es impartida a nosotros diariamente, y hay cosas prácticas que nosotros tenemos que hacer. Y vamos a dar algunos
consejos que nos pueden ayudar al buen uso de esta coraza de justicia. En primer lugar, buscar a Dios en medio de la tentación. Las tentaciones van a llegar, las tentaciones vendrán. Y es allí, en ese momento, cuando más debemos buscar a Dios. Fíjate lo que enseña Santiago 4:7. Dice, así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. En medio de la batalla, lo que nos toca es venir en humildad delante de Dios. Es decir, contarle a Dios. Buscarlo en medio de las tentaciones, decirle, Señor, nos cuesta, esto es difícil, estamos batallando, estoy luchando, Señor. Pero muchas veces, en vez de humillarnos, someternos bajo Dios, queremos enfrentar las tentaciones en nuestras fuerzas, ¿no? Hacer lo que no, yo sí puedo, no hay problema. Algunos incluso quieren pelear con el diablo. Nuestro llamado no es ese, nuestro llamado es buscar a Dios. Y dice, resistir al diablo y él huirá de nosotros. Que las tentaciones que experimentamos, sean pensamientos, ideas, inclinaciones naturales, no nos alejen de Dios, sino que nos acerquen más a Cristo. En la carta de Hebreos, hablando de Jesús, se dice lo siguiente, Hebreos 4:15. Mira lo que dice Jesús. Él comprende nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que Él entiende, Él comprende nuestras debilidades. Así que busca a Cristo en medio de la tentación. El segundo paso práctico que podemos hacer es guardar nuestro corazón. En Proverbios se nos da esta conocida instrucción. Proverbios 4:23. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón. Sobre toda cosa guardada, dice otra versión, cuida tu corazón. ¿Por qué? Porque este determina el rumbo de tu vida. Determina el rumbo de tu vida. Ahora, ¿cómo cuidamos el corazón? Cuida tus afectos. Cuida en lo que piensas. Cuida tus sentimientos. Hacia dónde se inclinan tus emociones. Tu corazón determina el rumbo de tu vida. Y si queremos caminar en la justicia de Dios, debemos inclinar nuestro corazón a las cosas de Dios, su palabra, su presencia, sus verdades, sus enseñanzas. Ahora, no se trata en primer lugar de supresión de los actos externos del pecado. Claro que es importante esos actos externos de pecado, pero hablar de guardar el corazón es ir mucho más allá. Es ahondar en las raíces que motivan los deseos pecaminosos y desarraigarlos. Es ahogarlas y darles muerte. Significa destruir lo que hace que el pecado se vuelva atractivo. Los deseos del corazón que nos hacen pecar. Es tomar el evangelio y llevarlo dentro del corazón para reestructurar sus miedos, temores, amores y deseos de tal forma que el pecado ya no nos atrae más. Entonces, guarda tu corazón. Y el tercer aspecto práctico que quiero dejarles hoy es evitar lo que nos tienta y expone. Y todos conocemos aquí la famosa frase de Jesús, Mateo 5:30, muy famosa, ¿no? Y si tu mano, incluso tu mano más fuerte, te hace pecar, córtala y tírala. Es preferible que pierdas una parte del cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Mateo 5:30. Si estamos en una batalla, debemos comportarnos como en una batalla. En una batalla los soldados no se meten donde no deben, no se exponen. Y algo práctico que podemos hacer es aprender a reconocer qué es aquello que dispara el pecado con el cual nosotros batallamos. Puede ser cierto lugar, puede ser cierto grupo de personas, ciertas conversaciones, ciertas actividades. Lo que sea que de alguna manera se convierta en un disparador del pecado, eso debemos evitarlo. Jesús usó esta ilustración extrema, pero que nos muestra la seriedad con que debemos tomar este paso práctico. Una palabra final, antes de terminar. Recuerda quién es nuestra justicia. Recuerda que Dios nos ha provisto toda la armadura para ayudarnos, para equiparnos, para que podamos mantenernos firmes. Y cuando estés firme, no olvides jamás que es su justicia, no es tuya, es por gracia. Caminamos en esa justicia que Él ya logró para nosotros. Y cuando falles, pon tus ojos en Cristo nuevamente. Como decía el pastor Thomas Wilcox en el siglo XVII, dice así: no quites ni un momento la mirada de Cristo. No mires primero tu pecado, mira a Cristo primero. Si puedes ver a Cristo en medio de tus lágrimas por el pecado, entonces podrás descartar la culpa de tu pecado. Deja que el pecado quiebre tu corazón, pero no tu esperanza
en el Evangelio. Y quiero que terminemos con un versículo más. Está en la primera carta a los Corintios. Es muy esperanzador. 1 Corintios 1:30 dice así: pero gracias a Dios, ustedes ahora son de Cristo Jesús, a quien Dios ha constituido como nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Y antes de orar, como siempre, unas palabras a algunos de ustedes que nos escuchan y les parece increíble pensar que Dios les ofrece el ser justos. Justos a pesar de cómo son, a pesar de cómo somos cada uno de nosotros. ¿Sabes? Dios te ofrece el regalo de su justicia en Cristo. Y como hemos visto, solo tienes que poner tu fe en Él. Dejar de pensar que puedes hacer algo por merecerlo o alcanzarlo. Dejar tu propia rectitud y aceptar el regalo de justicia de Cristo. La justicia de Cristo a tu favor. El arrepentimiento se trata de eso, un cambio de manera de pensar y actuar. Rinde tu vida y corazón a Cristo, recibe su justicia en tu vida. Y para quienes tenemos tiempo habiendo recibido esa justicia de Dios en nosotros, no olvidemos jamás que es por gracia, que sigamos caminando en esa justicia. No son nuestras obras, es la justicia de Dios, pero nosotros ahora caminamos en ella. Si habiendo recibido la justicia de Cristo, tu vida no ha reflejado un caminar conforme a lo que has recibido, corre a Cristo, pon tus ojos en Él, pídele que trabaje en tus afectos, en tu corazón y vivamos en su justicia, en sus méritos, en sus recursos, puestos el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por los recursos que tú nos das para vivir la vida cristiana. En primer lugar, te damos gracias, Señor, por el maravilloso regalo de la justicia de Cristo. Como Él, siendo justo, tomó nuestro lugar y ahora nosotros podemos acercarnos a ti confiados, tranquilos, Señor, aún en medio de nuestras debilidades, porque cuando tú nos ves, ves a Cristo y su justicia perfecta. Señor, que podamos vivir en esa convicción, en esa fe, en esa certeza de sabernos amados y vistos a través de la obra de Cristo. Pero, Señor, que esa justicia que ha sido dada a nosotros por la gracia, ahora puede impulsarnos para vivir vidas caminando en esa justicia, vidas en santidad, en este proceso. Señor, sabemos que aún cometemos errores, aún nos equivocamos, aún pecamos, Señor, pero queremos cada día ser transformados, Señor, a tu imagen. Queremos ser transformados de gloria en gloria en Cristo Jesús. Señor, ayúdanos, Señor, a poder vivir vidas rectas delante de ti, sabiendo que tenemos los recursos, no son nuestras fuerzas. Y cuando, Señor, estemos batallando con las tentaciones, ayúdanos a correr a Cristo, a poder mirarte a ti, humillarnos bajo tu mano, Señor, y pedir tu auxilio y tu ayuda. Señor, ayúdanos a poder guardar nuestro corazón, inclinando nuestros afectos hacia tu palabra, hacia tus verdades, hacia ti mismo, Señor, y quitando nuestros afectos de aquellas cosas que nos alejan de una comunión contigo. Y, Señor, danos la sabiduría para caminar en rectitud, Señor, y poder caminar de manera que nos alejemos de aquellas cosas que nos impulsan al pecado. Gracias, Señor, gracias por tu justicia, y cuando podamos vivir de esta manera, que siempre lo hagamos con humildad, porque todo viene de ti, todo es por gracia, todo es por misericordia. A ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a Él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos
Poderoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Como siempre, queremos dar la bienvenida a aquellos de ustedes que nos están acompañando por primera vez en esta transmisión de Café. Bienvenidos, esperamos que realmente sea un tiempo maravilloso el que están pasando con nosotros. Visiten nuestras redes sociales, ahí va a aparecer, tenemos Café Iglesia en Facebook, tenemos el Instagram, tenemos un correo electrónico al cual pueden escribir y podemos estar en contacto con ustedes y poder conocernos un poco más. Y por supuesto, como siempre, saludamos a los que semana tras semana están en nuestras reuniones. Recordarles que tenemos a lo largo de la semana distintas actividades y todo eso aparece en el Facebook. Como siempre, terminamos nuestras reuniones con un tiempo en Zoom. El Zoom es una herramienta que usamos para poder compartir juntos, orar unos por otros, contarnos algunas cosas, hablar un poco del tema que hemos estudiado el día de hoy. Así que va a aparecer allí el enlace en el canal, en el chat de YouTube, en las redes sociales, y los esperamos para tener un tiempo de compartir como familia y café. Dios le bendiga, nos vemos la próxima semana.